En este video tutorial vamos a explicar las sentencias if anidadas. Hasta el momento hemos estado trabajando con sentencias if simples o con sentencias if else, pero el uso de este tipo de sentencias de control de flujo pues va un poco más allá. Cuando nos enfrentemos a evaluar condiciones extremadamente complejas, suele ser habitual el partir esas condiciones complejas en condiciones más simples que serán evaluadas en lo que se conoce como una estructura if-else anidada. ¿Pero qué es eso de anidar? Pues anidar sentencias if-else consiste en meter sentencias if-else dentro de otras sentencias if-else más generales. Si os fijáis, en la parte derecha de la pantalla podéis ver un diagrama de flujo donde tenemos dos sentencias if-else anidadas dentro de una sentencia if-else mucho más general. Fijaos cuál es su estructura. Inicialmente lo que hacemos es evaluar una condición inicial que hemos denominado condición 1. Esta condición 1 puede evaluarse como cierta o como falsa. Hasta aquí nada nuevo. Lo nuevo viene a continuación. Fijaos, en lo que antes habíamos llamado bloque de código, lo que hemos hecho ha sido colocar una sentencia if-else más un bloque de código alternativo. En la otra rama del if hemos hecho lo mismo. En este caso, lo que hemos hecho ha sido insertar otra sentencia if-else y un bloque de código alternativo. Fijaos que en ambos casos lo que vamos a hacer va a ser evaluar otra condición. Cada una de estas condiciones se evaluará, por ejemplo, la condición 2 se evaluará siempre y cuando la condición 1 haya sido evaluada como cierta. En contraste, la condición 3 será evaluada siempre y cuando la condición 1 haya sido evaluada como falsa. Así de sencillo. Vamos a ver cómo funcionaría nuestra aplicación al llegar a esta sentencia if-else anidada. Pues bueno, en primer lugar, como hemos dicho, se evaluaría la condición 1. Si esta condición fuera cierta, procederíamos a evaluar la condición 2 que hemos puesto a continuación en el if más interno. Y en función de los resultados de la evaluación de esta condición 2, es decir, si esta condición 2 es evaluada como cierta o como falsa, se ejecutarán los bloques de código bloque 1 y bloque 2 respectivamente. Es muy importante que veáis cómo nuestro bloque 3 de sentencias se va a ejecutar siempre independientemente de que la condición 2 sea evaluada como cierta o como falsa. Esto es así porque ha sido definida fuera del if interno que acabamos de crear. Si esta sentencia bloque 3 hubiera aparecido, por ejemplo, aquí dentro, solamente se ejecutaría en el caso en el que la condición 2 fuera falsa. En la parte derecha de la figura podemos ver la otra rama de nuestro if más externo, de nuestro if más general. Esta rama se ejecuta solamente en el caso en el que la condición 1 es evaluada como falsa. Si la condición 1 es evaluada como falsa, entonces procedemos a evaluar la condición 3. Si esta condición else nos da como resultado cierto, se ejecutará el bloque de código 4. Mientras que si el resultado de evaluar esta condición 3 es falso, se ejecutará el bloque de código 5. Nuevamente, y al igual que antes, el bloque de código 6 se ejecutará siempre independientemente de que el resultado de evaluar la condición 3 sea cierto o sea falso. En cualquier caso, el resto del código se ejecutará al salir de nuestro if anidado, independientemente del camino que hayamos seguido a la hora de recorrerlo. Bien, ¿y cómo implementamos esto? Pues es muy sencillo. Si nos fijamos en la parte izquierda tendríamos un poco el código estándar que se corresponde con el diagrama de flujo que acabamos de explicar. En primer lugar, lo que hacemos es escribir la sentencia if-else más general, que sería la que comprueba la condición 1. Para ello, pues hacemos uso de la sentencia if-else, como ya hemos visto en otras ocasiones, y definimos los huecos para colocar los bloques de código correspondientes que se ejecutarán en el caso en el que la condición 1 se evalúe como cierta o en el caso en el que la condición 1 se evalúe como falsa. Bien, vamos a ir con la rama izquierda del if anidado, que se va a ejecutar, como hemos dicho, cuando la condición 1
valga cierto, es decir, cuando sea cierto. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Pues lo primero que nos encontramos es una construcción if dentro de ella. Para implementarla, pues no tendremos más que utilizar nuevamente la sentencia if, en este caso evaluando la condición 2, a la cual le asignaremos la ejecución del bloque 1 o el bloque 2 en función del resultado de evaluar condición 2. En caso de que sea cierta, se ejecutará el bloque 1, y el caso en el que sea falsa, tenemos que escribir una rama else en este if y se ejecutará el bloque 2. Tal y como hemos dicho, el bloque 3 se ejecuta de manera independiente de si condición 2 se ha evaluado como cierta o como falsa. Por tanto, es muy importante colocar este bloque de líneas de código fuera de lo que serían las llaves que definen el else. Esto es un error muy común y hay que tener mucho cuidado con ello. Para definir la parte derecha de nuestro if principal, vamos a hacerlo de la misma manera. En principio, dentro del hueco asignado para el bloque de código a ejecutar en el caso en el que la condición 1 sea falsa, vamos a ir escribiendo el código necesario. Bien, en primer lugar, y nuevamente nos encontramos con una sentencia if-else, ¿vale?, donde evaluamos la condición 3. En este caso, la escribiremos utilizando una sentencia if-else de las que hemos explicado, evaluando la correspondiente condición 3. Y a continuación colocaremos los bloques de código 4 y 5 en sus lugares correspondientes. El bloque 4 se ejecutará cuando la condición 3 nos dé como resultado cierto, mientras que el bloque 5 se ejecutará cuando la condición 3, su evaluación, nos dé como resultado falso. Finalmente, el bloque 6 de código, hemos dicho que se ejecutaba independientemente de venir por una de las ramas o por otras, o por la otra del if que evalúa la condición 3, y por tanto hay que colocarlo fuera del bloque de código correspondiente a la sentencia else. Finalmente, ya fuera de lo que es la implementación del if general, escribiríamos el resto de nuestro código, que se ejecutará en cualquier caso. Bien, pues como os decía, el uso de sentencias if anidadas es algo muy potente que os permite estructurar de una manera mucho más inteligible lo que sería la evaluación de condiciones complejas, ¿de acuerdo? En este ejemplo, pues hemos anidado sentencias if tanto en la rama cierta como en la rama falsa de la condición principal, pero pensad que podríamos perfectamente anidar un if únicamente en una de las ramas, con lo cual pues esta rama de aquí pues no tendría sentido, o este if de aquí no tendría sentido, ¿de acuerdo? Asimismo, vosotros podéis anidar sentencias if con el nivel de profundidad que queráis, es decir, podéis anidar un if dentro de otro, y a su vez esto dentro de otro, y a su vez este dentro de otro, permitiendo hacer estructuras de control de flujo todo lo complejas que queráis. Una vez explicado cómo anidar sentencias if, vamos a hacer un sencillo ejemplo. Va a ser un ejemplo muy fácil, donde lo que vamos a hacer va a ser definir dos variables, valor 1 y valor 2, y a continuación vamos a inicializar a el valor 10, por ejemplo, 2 igual a 20. Bien, lo que queremos hacer es un conjunto de sentencias if anidadas, de manera que, en función de lo que resulte de sumar las variables valor 1 y valor 2, el sistema informe al usuario. De este modo, lo que vamos a hacer va a ser comprobar si la suma de valor 1 y valor 2 es igual a 10, es igual a 20 o es igual a 30, y en función del resultado de esa comparación, lo que vamos a hacer va a ser mostrar un mensaje por pantalla. En caso de que la suma valor 1 más valor 2 no sea igual ni a 10, ni a 20, ni a 30, lo que haremos será dar un mensaje alternativo también por consola, donde informaremos al usuario que la suma de ambas variables no da ninguno de esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, vamos a hacerlo con sentencias if anidadas. Para ello vamos a comenzar comprobando la primera condición. Está claro que las condiciones tienen que ser del tipo siguiente: valor 1 más valor 2 igual a algo, en este caso 10.
Fijaos, en esta condición estamos haciendo dos cosas. Por un lado, estamos sumando el contenido de ambas variables y el resultado de evaluar esa expresión, que es una expresión numérica, lo comparamos con el valor 10. Bien, en caso de que esta expresión lógica dé un resultado cierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirle al usuario lo siguiente: la suma de valor 1 y valor 2 es 10. Así de sencillo. Muy bien. En caso de que no sea igual a 10, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser utilizar un bloque else. En este bloque else lo que vamos a hacer va a ser incluir un nuevo if. Lo que vamos a hacer va a ser anidar un nuevo if, que va a comprobar una condición distinta. La condición nueva que vamos a comprobar va a ser la siguiente: valor 1 más valor 2 igual a 20. Pues bien, en el caso en el que el resultado de evaluar esa expresión sea 20, pues le daremos al usuario un mensaje muy similar al que le hemos dado en el anterior caso, con la diferencia de que le diremos ahora que la suma de ambos valores es 20. ¿Qué ocurre si la suma no es igual a 10 y tampoco es igual a 20? Pues vamos a abrir una nueva rama else dentro del if más interno, del que estamos creando ahora, y vamos a crear un nuevo if dentro de esta. Estamos anidando otro nuevo if en la sentencia if más externa. Pues haremos algo muy parecido. Si valor 1 más valor 2 igual a 30, lo que haremos será nuevamente darle un mensaje similar, pero diciendo que la suma de ambos valores es 30. Finalmente, en el caso en el que no se cumplan ninguna de las tres condiciones, ¿vale?, lo que haremos será darle al usuario un último mensaje donde le diremos que la suma de valor 1 y valor 2 no es ni 10, ni 20, ni 30. Bien, de este modo hemos realizado de una manera sencilla un if anidado, donde lo que hacemos es comprobar tres condiciones distintas. Esas tres condiciones se evalúan de manera escalonada. De este modo, si la suma de ambos valores es 10, nosotros al usuario le mostramos el mensaje y salimos de nuestro if más externo, es decir, continuamos ejecutando nuestro programa por aquí. En el caso en el que esa condición no se cumpla, es decir, valor 1 más valor 2 no sea igual a 10, lo que vamos a hacer va a ser comprobar una segunda condición. Esta comprobación la hacemos dentro de la rama else del if más externo. Fijaos cómo lo que vamos a hacer va a ser anidar un nuevo if donde definimos la expresión lógica que queremos evaluar. En caso de que la suma de esa expresión sea 20, lo que haremos será darle el nuevo mensaje, y si no, else, lo que haremos será evaluar una nueva condición. Para ello lo que hacemos es anidar un nuevo if. En este caso, un if que evalúa si la suma de los valores es igual a 30. Si esa condición última se cumple, mostraremos este mensaje. Y en caso de que no se cumpla, lo que implica que no se han cumplido ninguna de las tres condiciones anteriores, pues le daremos un mensaje genérico al usuario diciendo que la suma de ambas variables no da ni 10, ni 20, ni 30. Bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación para los valores con los que hemos inicializado las variables, 10 y 20. Si ejecutamos nuestra aplicación, veremos de manera sencilla cómo la suma de valor 1 más valor 2 es 30. Esto es lo que nos muestra la consola. ¿Por qué? Porque 10 más 20 es 30 y por tanto ninguna de estas dos condiciones previas se cumple y por tanto se ejecuta el código asociado a la tercera condición que hemos definido. Vamos a cambiar los valores y vamos a dar el valor 10 y el valor 10, por ejemplo. Si volvemos a ejecutar, veremos cómo en este caso el mensaje que nos da por consola es que la suma de valor 1 y valor 2 es 20. Es decir, como 10 más 10 es 20, esta primera condición no se cumple y por tanto no se muestra el mensaje. Entramos en la rama else y entonces evaluamos una segunda condición que sí se cumple. Y ese es el mensaje que se muestra en pantalla. Finalmente, vamos a dar un valor
a las dos variables cuya suma no sea ni 10, ni 20, ni 30. En este caso, la ejecución de nuestra aplicación nos arroja el mensaje que la suma de valor 1 y valor 2 no es ni 10, ni 20, ni 30. En este caso no se ha cumplido ni la primera condición, ni la segunda, ni la tercera. Y por tanto, el if o el conjunto de if que están anidados lo que hace es ejecutar el bloque de código asociado al else más interno, que es este de aquí. ¿Vale? Fijaos que en cualquier caso, al salir de cualquiera de las ejecuciones o de los bloques de código que se ejecutan, donde vamos a parar es justo fuera del if más externo, ¿vale? De este modo, si pusiéramos algo así como nslog fin, por ejemplo, pues podríais ver como en cualquiera de los tres casos, si ejecutamos, lo que hacemos es mostrar o ejecutar el nslog correspondiente y a continuación mostrar en consola la cadena fin. Fijaos que si yo, por ejemplo, pongo valor 1, 5 y 5, cuya suma sería 10, pues se produce el mismo efecto. Es decir, se nos ejecuta el bloque de código asociado a la primera condición, que es la que se cumple, y automáticamente la ejecución de nuestro if continúa por la sentencia que está justo fuera de todo el bloque if anidado completo. Muy bien, pues en este video tutorial hemos visto cómo realizar o cómo implementar un conjunto de if anidados, y hemos demostrado cómo es muy interesante hacer uso de este tipo de construcciones cuando queramos comprobar distintas condiciones de manera, en este caso, secuencial. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.